El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias a Dios, Billy. Gracias a Dios. ¿De verdad? Estamos bien. ¿De verdad? ¿Están bien? Sí. Ok. Por lo menos bendecidas. Bendecida. Como diría Charlie, ¿cómo estás? Bien, contento de estar acá. Ok, muy bien, muy bien. Y si quieren un café, aquí hay un café. Si no quieren, Sí, pues no, yo voy pásalo, a tenerlas todo para después, para mí, no sé. ¿Tienen leche? No creo. Yo pedí una jarra. Eso, la primera vez que Koinonia nos ha fallado, pues. No fue falla completa, pero como yo pedí una jarra No, sí, de leche. French Press Auspicia Koinonia. Hoy está bien y rico. llegó en taza, está bien, pero es no exactamente lo que pedimos, pues. Está bien, ok. Amigos, esa es una conversación entre hermanos. La idea es que vamos a ser transparentes, honestos, abiertos, que vamos a hablar de todo que se puede. En amor, Okay. que se puede. Y al final, Dios nos enseña más en los tiempos difíciles que en los tiempos fáciles muchas veces. Pero digo que yo soy muy bien gringo y llego a granos lo más pronto posible, pero obviamente vamos a tener la gracia del Señor en todo que hablamos, y ustedes pueden decir o hablar de lo que tienen la confianza o como la gracia para poder hablar, ¿no? No sé si me explico bien, pero es como intentamos ser lo más transparentes posibles, pero sabemos que Dios está obrando en cada uno de nosotros. Entonces, queremos escuchar las historias del viaje, obviamente, y sabemos que es una bonita historia siempre escuchar de un viaje misionero y cómo Dios obró, pero es justo por eso que es bonito, ¿no? Que Dios obró en sus vidas y a través de sus vidas en las iglesias y en las otras personas a donde visitaron, ¿no? Entonces, ¿sí, amigo? Sí, entonces de eso, chicos, y ¿te parece si oramos para poder empezar? Siempre es nuestra petición. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día de vida que tú nos das, y venimos para tener una conversación entre hermanos, Señor, con cada una de la vida de estos chicos. Gracias, Señor, porque ellos son el reflejo de tu amor, de tu gracia a través del ministerio, Señor. Y queremos compartir esto a través de la historia, y las personas que nos están escuchando, que nos están viendo de diferentes lugares, Señor, puedan conocer cómo tú obras, Señor, y cómo tu reino está avanzando. Te pedimos por esta conversación que sea edificación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. Estamos esperando a Steven llegar, ¿sí? Así es que Pero mientras podemos hablar. ya estamos, amigo. Excelente, Sí es. excelente. Y quisiera empezar de este lado. Tenemos lugares pesados, amigo, de lugares tan preciosos, desde México hasta el sur del sur de América. Entonces voy a empezar de este lado, desde el centro. Por favor, Charlie, ¿te puedes presentar? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu énfasis aquí en el seminario? Bien, bueno, yo soy Charlie, como bien lo dices, soy de la ciudad de Monterrey, de México, y tengo el doble énfasis, tanto pastoral como misiones acá. Amigo, te llamas Charlie. ¿Cuál es tu nombre completo? ¿En español? En español. Español. Mi nombre es Carlos Abraham Gil Estrada, pero me conocen como Charlie. Muy Sí bien. es. ¿Te gusta más Charlie? Porque te conocemos por Bueno, la mayoría bueno, todos me conocen por Charlie por el hecho de que un misionero fue el que comenzó a decirme así, y desde los 13 años, 14 años, todos... Ya quedaste marcado ya. Sí, Charlie. Charlie, un misionero de South Carolina. ¿South Carolina? Oh, ¿Cómo se wow. llama el misionero? Andrew. Andrew from South Carolina. Él fue el que Por me cambió él el nombre. tenemos ¿Y por qué te lo Charlie cambió? Aquí. Ah, sí, porque algo... Porque él es misionero y es gringo. Ah, oh, wow.
Todo tiene sentido. Y quisiera también... Amigo, ¿estás en la cámara? ¿En la toma de la cámara? lo puedo hacer. Blanco, alza la mano. Ah, sí, estás. Sí, Ok, ahí muy bien, sale. muy bien. Muy Ese bien. punto Ok, blanco soy yo. Ya, entonces ya tenemos Charlie. ¿Fueron 4 en el viaje? 5. 5. ¿Quién ¿Quién es? es el 5? Majo, María José. Oh, Sí. ya se graduó. Sí. Acabo de graduar más. Majito se graduó, entonces pues no nos puede acompañar, pero yo sé que nos está acompañando a la distancia. Debemos pedir una foto o un saludo Sí. breve para meter al podcast. Así de Majo. es. Sí. Díganle que encontré Muy una cosa bien, muy bien. Ok, y aquí. Bueno, yo me llamo Javiera Isamit, soy chilena y estoy en el énfasis de educación cristiana. Muy bien. ¿En qué año vas, Javi? Ya en el último, ya graduó en diciembre, si Dios quiere. Qué genial. Ok, entonces vamos a la otra parte con Ana. Adelante, amigo. Métete. Pásale, pásale. No te preocupes. Hay un espacio para ti. En la mesa del Señor vuelve hay uruguayo. espacio. Una breve Uruguayo. pausa. Ya, ok. Ana. Listo. Llegó. Bueno, mi nombre es Ana Milena Yaruro, soy de Colombia y soy del énfasis de bilingüe, un nuevo énfasis que ¿entraste? tenemos ahora en el seminario. ¿En cuál énfasis entraste? Yo entré, es que ha sido Oh, cambio. entraste Yo sin entré por énfasis. un año. Yo entré por eso un sin año. énfasis, solo Biblia. Sí. La Biblia. Sí, solo sí. Biblia. Después de eso estuve en el de misiones y se abrió la oportunidad del de bilingüe, que da la oportunidad de aprender inglés, pero también da la oportunidad de que puedas agregar algunas materias como enfocadas a lo que más te llame la atención. Y sabemos que ahora el hecho de saber inglés pues también para ir al tema de misiones, para el desarrollo, de compartir el evangelio es algo importante. Entonces, Eres parte del primer grupo sí, en esa soy la énfasis. prueba, soy la prueba. Pero qué bueno, hay unos buenos maestros de inglés, creo, en ese departamento de inglés. Y para los, no sé, en caso de que están pensando, los que están escuchando el podcast, es la voz de Ana en el inicio del podcast, ¿no? Sí, por No supuesto. sé si la reconocen porque me dicen que hablo diferente y ya cuando hago la voz del intro Hay que decir, suena qué parce. diferente. Trabajo aquí en el área, pero Los soy... colombianos, marcadito ahí. En cada episodio se escucha la voz de Ana, pero Sí. por fin aquí está. Para que puedan conocer. Billy es mi Ella es jefe. Ana, la que Ella. sale, La voz. la voz oficial del podcast. Ok, Steven. Steven, Javi, ¿me puedes ayudar, por favor? Steven, tengo una pregunta para ti. ¿Tu nombre es Steven? Sí. Me llamo Steven. ¿Es Steven o Steven? Steven. Y en el viaje a Uruguay me cambiaron muchas veces los nombres. ¿Cómo se llamaba? Me dijeron Steve, Esteban. Esteban. Esteban sería español. En español. Porque tu nombre es Steven. Sí, es Steven. Bueno, una larga historia con el nombre de mi mamá. Mi mamá se le olvidó al rato de ponerme el nombre, pero bueno. Me dijeron también Stephen. Stephen. ¿Con F? Sí, eso es alemán. Oh, oh, wow, Stephen. sí. Allá en Uruguay, dices. En Uruguay, sí. Ah, ok. Y sí, me cambiaron el... Ok. por 3. Nombre completo y de dónde eres. Bueno, mi nombre es Steven José Verde Soto Caraguay. Soy de Ecuador y bueno, ¿De qué parte del Ecuador? del oriente, Sucumbíos, una provincia al norte de Ecuador. Muy bien. Muy bien. ¿Y cuál es tu énfasis de aquí? Bueno, mi énfasis aquí es pastoral. Estoy por los 4 años y estoy cursando ahorita mi tercer semestre. Muy bien. Ok, genial. Muy bien. Y veo que cada uno tiene diferentes énfasis. Eso es lo que me trae la atención. Tenemos pastoral, tenemos de misiones, tenemos del nuevo programa de bilingües, amigo. Y eso me llama mucho la atención para poner eso. ¿Cuál fue el enfoque de este viaje misionero Eso es a mi pregunta Uruguay? También. ¿Por qué fueron de viaje misionero a Sudamérica? Ajá. Bueno, la principal razón por la que fuimos al viaje de Uruguay fue para capacitar a las iglesias a la movilización de las misiones. Entonces nuestro punto o enfoque central era poder hablar de las misiones y capacitar. Entonces, ¿fue viaje misionero o fue viaje de, De movilizar. movilización para misiones? Para misiones. ¿Cuál fue? De movilización para las misiones. Entonces, no fue viaje misionero. Es que fue de ambos, porque Amigo, Pregunta todo. capciosa, pregunta capciosa. Perdón, es que sí fue chistoso cuando estaban levantando sustento y todo, como
gracias amigo, que estaban como, ¿es viaje misionero o no es viaje misionero? Y unos que sí, Y otros que no. Bueno, es viaje misionero, pero con un enfoque. Al final sí, Con una misión, misiones. moviliza. Es que tiene una misión Así es. y es para misiones. Es viaje misionero, pero con un enfoque un poco especial. No sé si quién puede elaborar un poco más de lo que dijo Charlie del propósito del viaje y cómo se realizó, cómo cumplió el propósito del viaje. ¿Se cumplió el propósito del viaje? Sí. Ok, muy bien. Ok, cuéntanos de eso. Ya, Steven. Ok, bueno, sí. Más cerca a la... ok, tiene que- ahí. Ya. Está. Ya. Al principio para mí fue un poco difícil porque estoy en el énfasis pastoral, ¿verdad? Y me dijeron, ¿cómo te vas a meter misiones? Este viaje misionero, si tú no tienes ese énfasis, ¿verdad? Y yo como que... Pero no... En una clase que recibí de perspectivas, me llamó mucho la atención cómo el Señor llamaba a hacer a todas las personas discípulos, ¿no? Y fue como que fue tocado mi corazón y dije, Señor, pues yo quiero inscribirme en un viaje misionero. Se habían acabado las inscripciones para los viajes misioneros y dije, ok, si es parte tuya, por favor llévame para yo poder servir en este país, al que vaya. Y presenté en Global, dijeron, ok, vas a entrar en el grupo de Latinoamérica y el propósito del viaje va a ser de que ustedes vayan a las iglesias, visiten, den talleres de evangelismo, puedan capacitar y a la vez puedan presentar a Global para que puedan trabajar, ¿no? Y mandar sus propios misioneros. Y fue interesante porque encontramos esa necesidad en algunas de las iglesias y casi en la mayoría supieron recibir muy bien los talleres, las enseñanzas y bueno, yo creo que a más de nosotros tener una perspectiva tan, pensemos, alta, sobrepasó las expectativas de cada uno de nosotros, al igual que cuando se unió Javi, pudimos ver que nos acoplamos muy bien y fue que gracias a Dios las iglesias se pudo trabajar en las iglesias como hemos querido, como propusimos. Ah, qué genial saber esa parte, pero parte de lo esencial para llegar a ese punto de poder capacitar a las iglesias es tener responsabilidades. ¿Qué responsabilidad tenían cada uno de ustedes en este viaje misionero? ¿Cuál era su responsabilidad? Bueno, principalmente creo que todos trabajamos en equipo desde un inicio. Teníamos que levantar sustento y algo que hablamos como equipo era que si $1 se levanta era para todos. No había $1 dirigido hacia uno porque el enfoque era que los 5 al inicio fuéramos. Después se perdió un integrante. Después de eso llegó otro integrante a mitad de viaje y fue increíble, pero siempre estuvimos con ese enfoque, que todo iba a ser en equipo. Una de las cosas que bien hablan es que todos tenemos diferentes énfasis, enfoques y también dones. Entonces, creo que lo que pudimos hacer y el Señor hizo a través de nosotros es que pudiéramos usar los dones en donde cada quien es fuerte, ¿no? Entonces estaba Javi cuando se suma, llegó con una historia de Madugú, que esa se volvió el boom del viaje misionero, pero vimos que el don de Javi es trabajar con niños. Entonces, si veíamos que esa era la fuerza donde Dios más lo utilizaba, era como dar la oportunidad. Steven, Majo, Ana también estuvieron realizando diferentes actividades con adolescentes, realizando los talleres, planeación. Realmente Majo, en cuestión de ir como organizando las cosas, era la que siempre estaba ahí ayudando en esa parte. Ana siempre también estuvo con los adolescentes, con los jóvenes. Steven, igual forma, en la predicación los domingos, con los jóvenes y mucho contacto que tenía. ¿Ustedes predicaron en las iglesias? Sí, tuvimos la oportunidad de predicar en 17 iglesias. Wow. ¡Qué privilegio! 17 Wow, iglesias muy predicaron. chévere. Sí. Y como no solo como 5 o 10 minutos, pero como de servicio. Sí, sí, sí. Wow. Aparte de eso, pudimos realizar los talleres. A los muchachos siempre tuvieron esa iniciativa de ir haciendo algo nuevo. Realmente llegar a Uruguay era un contexto diferente
como llegar a Argentina, otro contexto diferente, a pesar de que comparten el acento, algunas palabras que están al lado, ¿Y el es mate? totalmente El mate diferente. comparten también allá. ¿Aprendieron del mate? Steven, yo creo. Sí, me trajo una maleta llena de mate. Espero que sea mate. Ahora, tengo una pregunta. Antes de la pandemia, yo sé que es de costumbre siempre estar pasando el mate. ¿Siguen así después de la pandemia todavía que un círculo de 10 personas comparten el mismo mate? Bueno, ellos decían que les costó un poco al principio, ¿no? Porque es algo que se lo comparte y empiezan a convivir entre ellos. Y es como tomarse una bebida entre muchas personas. Sí. Pero con eso de pandemia no se podía compartir a otra persona que no sea de tu familia. Y a ellos les costó. Y después algunos lo siguen haciendo, otros ya no. Pero las familias, dentro de ellas, lo comparten, ¿no? ¿Y con ustedes? Como te digo, algunos todavía lo siguen haciendo. Pero ellos mismos dicen que dentro de la cultura de Uruguay y Argentina se perdió eso. Un poco de eso. Ajá. Más que nada porque se creó un miedo por la pandemia, sí, claro. Eso, pero interesante. algo que veíamos es que se estaba recuperando eso, la convivencia. Realmente Uruguay y Argentina tienen mucho de convivir en las noches, de pasar tiempo juntos, muy diferente tal vez que a nuestros países, hablando de México, muy diferente, porque nosotros a las 11, 12 es lo máximo, pero allá nos topamos en Argentina que una iglesia hasta las 3 de la mañana se fueron. Que el cuerpo aguante. Es allá. Wow. Pero quisiera también conocer esa parte en cuestión de las chicas. ¿Cómo el Señor pone ese llamado, ese sentir de ir a las misiones? Claro, sabemos que ustedes al principio que postulan no saben el lugar donde van a ir, pero saben el propósito de las cuales se están ¿No sabían a involucrando. dónde iban a ir? Bueno, ya pasó el primer parte del tiempo. Ya. Ok, a la segunda parte. Bueno, al principio del viaje no teníamos la claridad. Si bien sabíamos que era para Latinoamérica, era como la incertidumbre a qué país íbamos a ir. Y de alguna forma, a veces como en el imaginario creemos que toda Latinoamérica es muy similar, la cultura latina. Pero es algo diferente. Cada país, y más cuando es tan al sur, tiene sus cosas diferentes. Y Dios pues puso en el corazón de cada uno de nosotros prepararnos, tener ese momento de ir a las misiones, compartir parte de lo que hemos aprendido. Por lo menos Steven hablaba de la materia de perspectivas y para mí también fue de gran bendición porque ahí pude conocer mucho más de cómo Dios nos utiliza para extender su reino, de cómo nosotros, aunque no lo merecemos, tenemos esa bendición de ir a compartir el Evangelio. En este caso, aunque no fue un viaje misionero tan enfocado a eso, era más de movilizar a las personas, de compartir un poco de eso que hemos aprendido y fue súper genial, fue una experiencia de grandes aprendizajes. Ok, tengo una pregunta de eso, pero primero debemos dejar a Javiera compartir. ¿Aplicaste para ir a Uruguay? No. No. Cuéntanos brevemente cómo fue eso. Bueno, yo estaba aplicando para ir a Senegal. ¿sí? África. A África, yo era parte de ese equipo misionero. Y sí, quizás respondiéndote como a la pregunta anterior, es como a veces pensamos que misiones es solo ir como a un viaje misionero, pero misiones es mucho más que eso, significa el cuidado integral de esos misioneros, significa movilizar, significa a veces capacitar a una región con respecto quizás a algo que yo sé y poder también presentarles a Cristo de esa forma. Entonces a veces es un viaje misionero al que fuimos, pero con la misión de movilizar a la iglesia. Y bueno, el viaje que yo iba a ir íbamos a trabajar en un hogar de niños, íbamos a trabajar ahí con los niños dentro y dentro de un mundo musulmán. Entonces era una visión diferente, obviamente, a la que había al ir a Uruguay. Y bueno, todo eso fue un proceso hasta que ya se canceló el viaje misionero. ¿Por qué no se dio el viaje? El viaje no se dio especialmente porque estábamos a la espera de nuestras visas y justo en ese momento en que nosotros,
que en Senegal ellos nos hicieron el trámite en la embajada ya directamente. Hubo muchas protestas, hubo un conflicto a nivel del gobierno. Se cerró todo por mucho tiempo, incluso hubo unas semanas que se cerraron como todas las redes sociales y todo, entonces no llegaba información, no podíamos tener contacto con la gente allá en Senegal. Entonces en ese momento el proceso de visa tardó hasta que llegado un punto el equipo se reunió después de estar mucho tiempo orando e intercediendo por eso y ahí, bueno, se canceló el viaje misionero a Senegal. ¿Y quién te dijo, Javi, ok, ahora aquí hay Uruguay, ¿eso es dónde vas? Fue un proceso, no fue como algo rápido porque después me acuerdo un día que bajamos a Koinonia, el equipo, ya todos se habían ido casi al seminario, llega un profesor y nos dice, quizás es momento que pongan en el altar el viaje a Senegal y digan, Señor, ¿qué es lo que quieres enseñarnos y qué quieres hacer con nosotros? Y de ahí comenzó un proceso de oración y en mi caso el Señor fue marcando, justo como fue con Isaías, cuando el Señor le llama y dice, Isaías, heme aquí. Y yo fue, Señor, heme aquí, si no es Senegal, va a doler porque llegas a amar tanto por esas personas que no conoces, pero que oras. Va a doler, pero donde haya otro lugar donde se pueda proclamar tu nombre, pues estaremos bien. Y en ese momento, el día martes, se cancela el viaje a Senegal en la tarde. Y al día siguiente, yo le había dicho al equipo de misiones que donde el Señor quisiera, yo iba a ir. Y en ese momento Global le hace la invitación, me dice, tenemos Costa Rica, están los chicos en Uruguay. No, ellos se iban a Argentina, de hecho, el día siguiente, y me dice, vamos, te vas con nosotros. Y en ese momento fue como, bueno, Señor, si tú quieres, voy. Y los llamaron a ellos les preguntaron si había la posibilidad de añadir a una más. La recibíamos. Dijeron que sí. Así que luego de unos días ya llegué a Argentina. Y Charlie, quisiera preguntar esto. Me parece un poco interesante saber que ustedes iban a ir por 3 meses a Uruguay, pero ¿cómo se suma también Argentina a este viaje misionero? Bueno, al principio solo hablábamos de Uruguay. El viaje siempre marcó Uruguay, pero hay un ex estudiante de acá que se llama Josué Cot, que fue la conexión para que el equipo pudiéramos ir a Argentina. Entonces... Un saludo a Josué, si está escuchando. Sí, la verdad él me entrenó en el usar mate. ¿En serio, amigo? Tomar mate, sí. Billy nunca para de tomar mate. Está todos los días con su tarrito de mate. Ya lo entiendo. Y él fue el que nos dio la apertura para que pudiéramos llegar a Argentina. Hizo la conexión él es de Colón. En Colón hizo la conexión con Concordia y con Paraná y él fue el que nos abrió las puertas para Argentina. Oye, tengo una pregunta. ¿En cuál, no sé, quizás para Javi, pero quizás para todos, en cuál momento captaron que el propósito era movilizar, aunque sí evangelizar también, pero como el enfoque principal, movilizar a la iglesia para misiones? Eso, ¿cómo entendiste eso antes de llegar o después de llegar al equipo? Yo personalmente me leí todo, Río Grande Global envía un instructivo y todo, me lo leí rápidamente. Un día antes lo leí, lo tomé y dije, ok, Señor, vamos a cambiar de destino. Lo leí y bueno, ahí ellos... Y también creo que en el proceso de ellos, Río Grande sí lo enfoca bastante, como entonces, movilizar a la iglesia. Reciben capacitación en ese enfoque. Como equipo recibimos algunos meses antes la información de lo que íbamos a estar haciendo en las iglesias. Tuvimos algunas reuniones con los pastores de forma virtual y siempre estuvimos con ese enfoque de movilizar a las iglesias. Claro, ya cuando te encuentras en el lugar y en las iglesias y notas las necesidades que existen, se puede perder de cierta forma el enfoque, pero sí creo que siempre el Señor resguardó que nos mantuviéramos firmes y en la visión en la cual Él nos había enviado. Porque sí fue muy claro el Señor enviarnos a movilizar las iglesias y creo que desde Montevideo
el Señor puso personas específicas para mostrarnos que esa era la intención. Conocimos a una chica que se llama Heidi y ella tiene un corazón misionero tan grande y ama Uruguay, ama las misiones, y creo que el Señor siempre resguardó eso en nuestras vidas, de que, muchachos, ustedes vienen a movilizar a las iglesias, a las misiones. Qué bueno, qué bueno. Ok, entonces, una historia personal de cómo quizás varios pueden compartir, pero una historia personal de cómo viste Dios movilizar la iglesia latina para misiones. Creo que lo que más en mi corazón se quedó grabado fue cuando un pastor precisamente en Argentina, la iglesia de Concordia, el pastor Carlos, nos hizo una mención. Estábamos Steven y yo en la noche, ya habíamos terminado el servicio del domingo, al día siguiente íbamos a viajar en la mañana a Paraná, pero teníamos una plática con el pastor y él nos decía, ustedes vienen a ser la confirmación de lo que Dios ha estado hablando al corazón de nuestra iglesia. Durante tantos meses el Señor nos ha estado hablando de las misiones una tras otra vez, y ustedes vienen y nos presentan esto, y es la voz palpable, es la voz audible, es la voz realmente de Dios a través de ustedes. Y eso fue el pastor. Ajá, el pastor comentándonos, y creo que ese tipo de respuestas logramos escucharlas en diferentes iglesias de diferentes formas. Ok. Sí. Y de ustedes, de las chicas o de Steven, como hay algo que queda en tu memoria de cómo Dios, un ejemplo de Dios movilizando la iglesia latina, sea una persona en un individual o una iglesia. ¿Qué dices, Ana? Algo del viaje que me quedó muchísimo fue uno de los pastores que visitamos, fue la primera semana, el hermano Hope. ¿A qué iglesia fuiste, Ana, perdón? Él como tal, él no estaba de pastor en una iglesia, estaba iniciando esa parte, pero como tal apenas estaba en la formación. Él estaba más como misionero, pero él es de Ecuador. ¿Ah, es de Ecuador también? Él es de Ecuador. Pastor Y Hop estaba Crane. haciendo misiones en Uruguay, pero la cultura en Uruguay es bastante distinta. Uruguay es bastante cerrado al tema del evangelio a comparación de otros países de Latinoamérica. Se dice que es uno de los países más agnósticos. Entonces me llamaba la atención cómo el hermano Hop era tan intencional para compartir el evangelio, y veíamos cómo Dios está utilizando a los misioneros latinoamericanos para salir a otros países y, ¿por qué no?, también a otros continentes. Y este hermano nos mostraba tanta intencionalidad y veíamos cómo él tenía tanto amor y paciencia. Él nos hablaba de que habían personas que él entablaba una amistad y llevaba hasta 7 años para que esa persona se animara a abrir su puerta, a abrir su corazón a Dios. Entonces esto la verdad nos motivó mucho, porque a veces es una realidad que para los misioneros, y más cuando los países son tan cerrados al evangelio, pueden desanimarse, pueden decir como, ¿qué está pasando aquí? Porque a veces creemos que es en nuestras fuerzas, pero realmente es en las fuerzas Dios quien hace la obra. Entonces ver cómo Dios está de Latinoamérica enviando misioneros a todos los lugares del mundo, incluso a la misma Latinoamérica, y ver este amor, este corazón por las misiones, son pequeños ejemplos de la gracia de Dios y cómo Dios está obrando. Sí, y me llaman... Ah, no, perdón, mío, sigue. Es que Javi quería decir algo Sí, también. yo quiero decir algo. En Carmelo, en la última iglesia donde estuvimos en Uruguay, me tocó quedarme con una persona que ya es adulto mayor, y claro, compartir con ella, y ella al ver al equipo también se motivó, también salíamos nosotros a evangelizar, y ella decía, yo quiero ir con ustedes, yo quiero estar en sus devocionales, y era ver a una persona mayor, ya más de 80 años, pero de querer estar en los asuntos del Señor. Entonces, creo que es eso, es poder movilizar a la iglesia, pero también ir junto a ellos. Y ella, me acuerdo que se nos unió los 3 días que salimos, ella salió con nosotros, incluso otra chica más joven, Noelia, también salió con nosotros. Entonces es ver eso, cómo el Señor
va movilizando también a su iglesia, pero a veces pensamos que son solo los jóvenes, incluso a los hermanos ya mayores, ellos también tienen el deseo de ser parte de la obra del Señor y ella marcó mucho eso, o sea, se ponía sus tenis, sus zapatillas y vamos chicas para acá. Entonces, ver que el Señor mira el corazón y también utiliza a cualquier persona, no importa su edad. Así es. Y quisiera saber eso porque decía Ana que es un país de difícil poder compartir el Evangelio fácilmente, pero vemos aquí tenemos también a Steven, que es joven. Entonces quisiera conocer esa parte. ¿Cómo tú, Steven, poder involucrarte con los jóvenes, con la iglesia, de esa parte también, poder darles como Era una el vida? chiquito del grupo. Sí, Y decirles... por eso lo querían más. En todo sentido. Cuéntanos, Steven, ¿tú cuántos años tienes, comentabas? 19. A tus 19 años, siendo muy joven, poder estar ahí en ese viaje misionero. ¿Cómo tú, como joven, poder influenciar en esas iglesias? Bueno, verás, A ver, espérame, pero fuiste con 18 o 19. Acabas de cumplir años, ¿no? sí, o sea, Oh, sí. ujú. ¿Fuiste con 19? Con 19, ajá. Con 19 años, ya hace un par de días cumplí los 20, pero me preguntaste cuántos años fuiste. Con 19, pues el más joven como tal. Sí, pero en mi anhelo siempre estuvo como el servirle al Señor, ¿no? ¿Verdad? Y como te decía, quería presentarle un viaje, o sea, se presentó este viaje misionero y yo dije, ok, yo voy a ir. Cuando estuve allá fue algo chistoso, pues al principio toparme con la cultura, pasaron muchos casos. Y relacionarme con los pequeños, con los niños, también con los jóvenes, fue algo así como que, wow, tú puedes llegar de cierta forma porque eres un extranjero, porque no te conocen, o porque dice, ok, ¿cómo es tu país? Mi país hay esto, hay esta comida, se expresan de esta manera. Teníamos un juego de palabras que cada uno decía una palabra de su país que significaba algo diferente, ¿no? Ya sea el canguil, las palomitas, y eso, ¿cómo podíamos llegar a ellos? Era a través de esto. Y después presentarle el Evangelio. Y eso era muy, muy bonito. Pero también, ¿sabes? Lo que me sorprendí es que habían jóvenes apasionados de verdad. Yo me quedé muy asombrado. Digo, Señor, me acuerdo cuando yo me había bautizado, cuando yo recién conocí al Señor. Yo nací en una familia cristiana, pero eso no me hace cristiano. Así es. Cuando entregas tu corazón a Dios, es como que dices, Señor, 100% voy a estar a disposición de tu obra. Y verlos a ellos que salían de la universidad, salían de la escuela, iban a barrer la iglesia, iban a estar con los niños en los domingos. Una chica tocaba la guitarra y estaba con los niños en la escuela dominical. Otro chico que dirigía las alabanzas en los jóvenes. Y de verdad que ellos estaban enamorados de Jesús de una manera sorprendente, que en vez de yo ser de aliento o de apoyo para ellos en la vida espiritual, ellos reflejaban a Jesús en sus vidas, que querían alcanzar a más personas. A más personas, de verdad. Steven, estás en el énfasis pastoral. ¿Quieres llegar a ser pastor un día? Como tal, sí. Me gusta. Bien. Me gustaría. Mi pregunta es, ¿crees que es bueno que cada pastor va en un viaje misionero o no hay razón por eso? Sabes, es muy buena pregunta porque me dijeron, ¿tú por qué vas a ir si estás en el énfasis pastoral? ¿Un pastor no puede hacer misiones? Se le pregunté, ¿un pastor no puede hacer misiones? Entonces, ¿dónde está el mandato que el Señor nos ha dejado? Así es. Algo que me dijo un pastor, no recuerdo quién. Sabes, es muy bonito que tú, estando en un énfasis pastoral, quieras ir a un viaje misionero. Porque tú vas a entender cuando un misionero va, tú vas a estar de pastor, ok, sé lo que necesita un misionero, sé los recursos que necesita un misionero, sé las necesidades que va a pasar él. No solo en espiritual, sino también en económica. Entonces tú, teniendo esta visión de pastor, vas a poder apoyar a los misioneros que vayan a salir de tu iglesia. Y eso como que dijo, wow, me abrió más mi perspectiva, mi mente de cómo ver misiones.
Entonces yo creo que los chicos que están en un énfasis pastoral, no solo te quedes como que, ok, voy a ser pastor y no voy a hacer misiones. Un chico me dijo, oye, tú estando en el énfasis pastoral, ¿por qué te fuiste a una misión? Digo, ¿y qué tiene? O sea, un énfasis no me va a cortar o me va a prohibir ir a un viaje misionero. Entonces, ¿dónde está el ir y predicarle a las más personas, a las naciones? Sí, a veces por alguna razón separamos categorías como no somos toda la iglesia. ¿De quién manda misioneros? Bueno, Dios, pero a través de la iglesia. ¿Y quién está pastoreando la iglesia? El pastor. Entonces, ¿quién está mandando el misionero? Bueno, el pastor tiene que ser parte de mandar el misionero. Entonces, tiene que entender qué necesita de apoyo, de finanzas, de todo. Entonces, creo que es muy bueno. Creo que es algo que por alguna razón separamos en nuestra mente como, bueno, misión es un lado, la iglesia otro lado, ser pastor un lado, o misionero otro lado, pero no, está todo relacionado, somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Ya, dejo de predicar. Okay. Estamos entrando a los últimos 15 minutos, amigo. Así es que vamos a una pausa en este momento y ya volvemos con las preguntas, ¿ok? Porque la cámara se apaga. Hola, soy Janet Mena de Ecuador y muchas gracias por escuchar nuestra segunda temporada de Entre Hermanos. A mí personalmente me encanta escuchar el podcast mientras estoy corriendo o haciendo mis tareas y ha sido de una gran bendición para mi vida y esperamos que también sea para la tuya. Así que nos vemos y sigan disfrutando del podcast Entre Hermanos. Solo queremos escuchar el parte más. Ajá, ¿qué fue esa parte? ¿Qué fue la parte más difícil de este viaje misionero que Dios trabajó en sus vidas? Eso, y con eso también, en estos minutos, cómo Dios obró en ustedes. Así es. ¿Qué cambió de su perspectiva, su corazón, su vida? ¿Qué hizo Dios para preparar ustedes para el futuro ministerio, no? Toda esa parte. Pero, como, sí, es mi pregunta favorita. ¿Qué fue lo más difícil? Creo que una de las cosas que más experimentamos fue los choques culturales dentro del equipo. Si era como las formas de hacer, la forma de comunicarnos. Éramos 2 mexicanos, un ecuatoriano, una chilena y una colombiana. Entonces desde ahí ya era... la comida va a ser diferente. ¿La comida? El arroz, la carne, pero... Creo que en esa parte también lo que vivimos fue las enfermedades. Llegamos a Uruguay y el primero en enfermarse fui yo. Yo creí que iba a ser el último o el que no se iba a enfermar, pero pum, una enfermedad. Y esos debilidad momentos física. A veces no contamos con eso, que sí va a pasar, somos humanos, ¿no? La verdad creo que ahí el Señor se glorió en nosotros, porque realmente Él fue el que nos fortaleció en todo el viaje. Él fue el que nos dio las fuerzas, porque si no hubiera sido por Él, este viaje no se hubiera podido realizar. Desde el primer día de aterrizaje hasta el último día de vuelo que regresábamos. México, Ecuador, Colombia, Ecuador, Chile. Solo falta tener un hondureño allá en medio para que explota todo. Bueno, Steven, ¿qué fue lo más difícil? Lo más difícil para mí, ok. No sé. Tal vez el beso, hermano, allá en Uruguay, besan doble beso. Vente, Steven. Sí, verás. Desde antes de salir de acá del seminario, cuando empezamos el viaje, me habían dicho, vas a ir en invierno. Y lo que a mí no me gusta es el frío. Entonces, desde ya dije, Señor, prepara mi corazón, prepara mi salud, prepara mi cuerpo, que yo no quiero frío. Entonces, cuando ya aterrizamos, ay, qué frío, ponerse una chaqueta, bueno, estábamos todos cansados porque no habíamos dormido el día anterior, todo apurado, guardábamos todo en el seminario y nos fuimos. Cuando llegamos, la persona, el hermano que nos recibe, se llama Walter, yo le iba a estrechar la mano y él va y me abraza y me da un beso en la mejilla. Yo como que me quedé así, helado, lo miré y fue como que, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué hace? ¿Qué hice yo? No, y dije, ay, puse así como que una barrera, ¿no? De una, rechacé eso.
Y dije, no, los hombres no se pueden besar. Pero la cultura en Uruguay es que se pueden saludar con besos, pero en la mejilla, ¿no? O sea, y eso fue como que aguantar eso fue difícil para mí, de verdad, fue muy difícil. Y después trajo la costumbre, trajo al seminario, amigo. Ahora Steven ya saluda con ¿Es besos. solo en un lado o los dos, como los argentinos en dos lados, no? No, como tal, solo uno. ¿Solo uno? Sí, los europeos sí son los de dos. Ah, ok, bueno. Ok, entonces un choque cultural. Sí. Eso. No es muy difícil como superar eso, ¿no? O sí. Capaz ya cuando vas pasando las semanas, los días, ya te acostumbras. De verdad, cuando regresamos acá, se me hizo difícil vuelta a dejar de dar el beso. Porque tú llevabas a las casas y los hermanos te recibían, ok, y un abrazo y un beso. Sea para las mujeres, los hombres y los niños. Entonces, fue así como que, ok, ya no, ya llegaste acá al seminario, es otro contexto. Ah, sí, ya llegaste al Norteamérica. Sí, ya, te estrecha la mano. América fría otra vez. Pero también quisiéramos conocer esa parte espiritual, no de las partes difíciles. ¿Cuál fue para ustedes, chicas, en la parte espiritual? Para mí, bueno, creo que fue como el Señor trabajando mucho en que me gusta tener muchos planes y todo bien planificado. Y todo comenzó el Señor como a trabajar en mi corazón previo al viaje misionero, cuando se cancela el viaje a Senegal. Es como, ok. El plan se canceló completo. Y justo esos días antes de ir estaba leyendo un libro y me gustaba lo que decía ese autor. Dice que Dios es quien determina los resultados. Y Él también determina qué medios va a utilizar para obtener esos resultados. Entonces, en ninguna parte de la ecuación me veo yo. Es Dios quien determina eso, los resultados y cómo va a lograr eso. Entonces, creo que una de las cosas que aprendí es eso, de la flexibilidad. Y una de las cosas que el Señor me ha estado enseñando este tiempo es cuando Él quiere cambiar las cosas, estar dispuesta. Y eso también tiene que ver mucho con lo que pasaba en el viaje misionero. Hay veces que íbamos a hacer una actividad, pero era como, no, mejor vamos a hacer otra. Entonces, tener esa flexibilidad de llegábamos a un parque y era, hay niños, hagamos una actividad con niños. Y yo era como, ¿qué hago? No estaba planificado, pero bueno, contábamos nuestra historia de ¿Y cuál historia contabas? Madugu es una historia misionera de un niño en África y que él llega donde unos misioneros y conoce a Dios, le dan un libro sin palabra y ese libro sin palabra él lo lleva a su aldea y lo reparte entre sus 4 hermanos, lo corta y lo reparte entre sus 4 hermanos. Entonces era de también poder enseñarle a los niños a compartir el evangelio, de que ellos no era necesario que fueran lejos, sino que ahí a su alrededor podían compartir el evangelio con otros. Y creo que para mí como un área que el Señor ha estado trabajando este último tiempo y también antes de graduar, es decir, Señor, tengo el deseo de volver a Chile, pero si tú anhelas cambiar los planes, voy a estar bien si es tu voluntad. Y creo que esa es un área como que el Señor fue trabajando y preparando también para lo que viene en el futuro, preparar mi corazón con este viaje misionero en cuanto a lo que va a venir. Y Anita, ¿para ti qué fue lo más difícil? Bueno, a veces, si uno ve un viaje misionero de afuera, la historia es bonita, pero también hay sus cosas difíciles y siento que de las cosas difíciles fue eso. Siento que igual que Javi a veces planes cambiando y todo eso, pero también son cosas que Dios pone para que seamos flexibles y en esas situaciones difíciles también ¿qué sale de nosotros? Efectivamente no son las situaciones, lo que hay a nuestro alrededor, lo que tuvo la culpa, es lo que hay dentro de mi corazón, ese pecado que hay dentro de mí que afecta mi conducta. Entonces, como por lo menos cómo reaccionamos a un cambio de plan inesperado, a una cancelación, a un inconveniente de momento. Entonces también fue Dios abriéndome como los ojos a esa parte. También yo creo que el tema de las enfermedades, aquí en el seminario me conocen que soy doña alergias, siempre estornudando. Entonces
Si aquí me dan alergias, ¿qué? Estamos con chaqueta, pero es porque hay aire. Aquí en Texas hace muchísimo calor. Allá hacía frío, entonces era mucha más la alergia, mucha más la gripe. Entonces también es como sumado al cansancio, porque cada semana estábamos cambiando a un lugar distinto. Entonces como que esa parte también cuesta un poco, pero es también Dios fortaleciéndonos y nos mostraba como esa fortaleza y nos ayudaba y nos mostraba a personas como que trabajaban fuerte y seguían como con esa buena actitud y todo eso. Entonces siento que Dios también como que me enseñó mucho en esa parte del carácter, del amor, de que sale de mi corazón. Son en los momentos tensos que sale se nuestro forma. ser, ¿no? Así es. Nuestro corazón. Y me llama Pero mucho... es en eso que Dios nos muestra qué tiene que cambiar, qué quiere Él hacer con nosotros, ¿no? Sí, y sabes, algo que me llama mucho la atención es que de eso que el Señor quiere formar en sus vidas, en nuestras vidas, ser líderes cristocéntricos. Y la pregunta es, ¿cómo te formó a ser un líder cristocéntrico en este viaje misionero a ti, Charlie? Creo que muchas cosas que pudieron pasar, siempre el Señor me llevaba a hacerlo todo con amor, a responder con amor, a pensar con amor, y a tener ese pensamiento que tuvo Cristo. Creo que el Señor habló mucho, Filipenses capítulo 2, a mi corazón, la mente de Cristo, ¿no? En todas las cosas, en los cambios inesperados, en liderar al equipo, en las relaciones con el pastor, en tener el cuidado de todas las cosas. Si no hubiera sido por el Señor y porque el Espíritu Santo estaba obrando constantemente en mí, creo que la mente humana hubiera salido de otra forma, y creo que el Señor actuó mucho en el pensamiento de Cristo y en hacerlo todo con amor para Él. Sí, y también quisiera tomar un poco de ese punto. Es como, quisiera preguntar, ¿Dios ha preparado el corazón de Sudamérica para escuchar el Evangelio? Dicen que ahorita compartían que la verdad son receptivos para recibir el mensaje, ¿no? O sea, están como un poco cerrados para compartir el mensaje. Pero en el momento que ustedes fueron, Dios había preparado corazones al momento cuando ustedes llegaron y compartir el Evangelio, ver ese cambio. Fueron experiencias muy diferentes. Lugares donde veíamos que el Señor ya había preparado. Hablaban del pastor Job, 7 años. Entonces esto refleja que no solamente ese pastor ha estado trabajando o misionero, sino que hay gente detrás. Pero aún así en ese lugar encontramos rechazo al Evangelio. Una ocasión recuerdo que una persona en el muelle me preguntó que qué hacía ahí. Yo le dije que estaba de misionero y para ver si se daba la oportunidad. Ya se había dado cuenta que era mexicano, etcétera. Pero él en ese momento, ¿eres misionero? Y me dijo, no tienes nada que hacer aquí, no quiero escuchar lo que me tengas que decir. Y se creó una barrera. Sin embargo, eso fue en Montevideo, que es un poco más difícil la situación. Pero, por ejemplo, allá le llaman al interior, que es dentro del país o más en las provincias, en los pueblos, había una diferencia total, ¿no? Familias, niños, creo que lo que más vimos fueron niños y adolescentes receptivos a escuchar el Evangelio. Y Argentina, una realidad completamente diferente, donde las personas escuchan más del Evangelio, pero sí... me quedo con la iglesia, yo creo, de Paraná en este aspecto, la forma de trabajo del pastor en el evangelismo, constante. Entonces, el Señor sí está preparando los lugares para recibir al Evangelio y también está viendo un resultado. Pero ha sido el Espíritu Santo obrando de diferentes formas y son diferentes países. Así es. Algo particularmente que recuerdo y es ver cómo no son nuestras fuerzas, sino efectivamente es Dios quien por medio del Espíritu Santo está obrando ahí. Una vez salí con Steven, teníamos que evangelizar, íbamos caminando, lluvia, frío y con nuestra chaqueta y nosotros íbamos puerta visitando y tal, no, muchas gracias, o nos escuchaban, pero así como, no te quiero escuchar.
y nosotros estábamos como un poquito decaídos porque lo que te decía, a veces como desanima un poco ver ese rechazo al evangelio, ver las malas caras y todo eso. Y yo, ay, Steven, oremos un ratico, vamos a orar porque... Entonces oramos, estuvimos ahí como... ¿Qué pasa, Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Y precisamente después de eso nos encontramos a una señora y tuvimos la oportunidad de compartirle. Y fue muy bonito porque esta señora en ese momento particularmente, a través de diferentes situaciones, Dios estaba preparando su corazón para que ella escuchara. Ella en ese momento estaba quebrantada porque estaba pasando por un mal momento, pero... Dios usa esos malos momentos para traernos con hilos de amor, y también es aprender que no es mi discurso, no es lo mejor que yo pueda hablar, que va a ser la obra para que esa persona nos escuche y tenga la oportunidad de abrir su corazón, sino que es el Espíritu Santo que viene trabajando en los corazones de cada persona. Y así pasó en el viaje misionero. Dios estaba preparando el corazón de cada una de esas personas. No fue por nosotros, sino la obra de Dios que ya se estaba produciendo. Así que saber, esto es algo tan precioso como el Señor había preparado, más que también el corazón de ellos, sus corazones. Y la pregunta es, como ahora ya están aquí en el Seminario Bíblico Río Grande, han contado la historia a muchas en capilla, ahora también las personas que lo van a escuchar, incluso ver. Y ahora a ti, Charlie, ¿qué es para ti al futuro? ¿Qué esperas tú hacer en el futuro? Sabes, una de las cosas que este viaje me enseñó y hacia el futuro, tomándolo, fue muy claro la persistencia a predicar el Evangelio. Porque vamos a recibir diferentes respuestas, pero el Señor, lo que más yo creo que trabajó en nuestros corazones es permanecer firme al llamado que nos ha hecho. Y creo que todos tenemos un llamado en común, sin importar el énfasis, el llamado es predicar el Evangelio a las naciones. Entonces, en eso tenemos que persistir. Cuando tengamos buena respuesta, animarnos, gozarnos, pero cuando tengamos una respuesta negativa, orar al Señor y pedirle al Señor que siga obrando su Espíritu Santo en el corazón de esas personas, pero no detenernos ni que eso sea la razón para ya no hacerlo, sino que nos dé un impulso, una fuerza y una convicción de seguir predicando el Evangelio en todo lugar, en todo momento, porque hay una frase de un libro que dice que lo único que vamos a poder hacer aquí en la tierra que no vamos a hacer en el cielo es predicar el Evangelio. Así es. Y muy bien, chicos, solo quisiera poder cerrar esto, pero antes de esto tenemos también como algo para poder hacer, es que la verdad es que el Señor ha preparado muchas de las veces sus corazones, pero quisiera, para poder terminar esto, quisiera decirle tal vez a Steven que tú, como ahorita ya vas en tu segundo año de aquí del estudio del seminario, ¿cómo puedes aplicar esto, lo que has aprendido en este viaje misionero, tal vez a tu futuro ministerio? Bueno, como decía, yo quiero ser pastor, ¿no? Y este viaje misionero me cambió mi forma de pensar. Ahora, en este diciembre, estoy pensando ir a Ecuador, pero a movilizar a mi iglesia. Ahora ya no como en que... tu iglesia como hogar. Local, en mi iglesia local. Fue como que, ok, Señor, lo que me dejaste experimentar en Uruguay, déjame experimentarlo ahora con mi país, con mi ciudad. ¿Te con parece mi un iglesia. reto más alto eso? Yo creo que sí, porque la iglesia como tal te ve como un seminarista que vas preparado y quiere, cuando regresas te van a esperar, o sea, él ya no está como con el mismo pensamiento que fue, sino que ahora está en una altura mayor. Y como que tú te presionas, no, ok, sus expectativas están altas, quiero dar lo mejor. Entonces, no, lo que yo quiero es demostrarle lo que el Señor me ha dejado aprender aquí, lo que el Señor me dejó aprender en Uruguay, en Argentina, y ahora yo poder ser más, como enfatizar más en este tema de las misiones y cómo ellos ahora pueden involucrarse más en esta área de que es movilizar a una persona, alcanzar a otras vidas, ¿no? Fuera de tu contexto, fuera de tu comodidad, pero con la satisfacción de que más personas van a conocer al Señor. Qué lindo. Bien.
Ok, así es, chicos. Entonces, Javiera, ¿tú quisieras tal vez decir algo que va a ser tus planes ahora o futuro? Bueno, mi deseo, los planes del Señor pueden cambiar, pero mi deseo es sí volver a Chile, poder trabajar con mi iglesia local allá en Chile en movilización, pero también en el área con niños. Ese es el deseo de poder estar ahí en mi país. Ok, y también para terminar con Ana, ¿cuál va a ser para ti, Ana, tal vez volver a regresar a un viaje misionero o tal vez incluso trabajar con tu iglesia local allá en Colombia? Por el momento yo estoy en el mismo año que Steven, todavía me falta como un gran tiempo y Dios va obrando, va poniendo y quitando planes, pero algo que sí se viene pronto es un viaje que tenemos preparado junto a algunos chicos del seminario a Honduras, es para compartir el evangelio, también movilizar allá a la iglesia que está allá, entonces es algo que me emociona porque también es como parte... ¿Movilizar a las iglesias, dices? Allá hay iglesia, No, yo sé. ya te entendí. Pero, bueno, bien. Con los del seminario. Entonces, también esa experiencia es volverla a vivir, va a ser totalmente distinta en otro lugar y sé que voy a tener grandes aprendizajes y Dios, más que lo que tú vienes a ofrecer, yo creo que cada uno de nosotros aprendimos un montón y Dios sigue trabajando y yo sé que en este viaje va a seguir trabajando conmigo, entonces estoy ansiosa de vivir también esa experiencia en un lugar totalmente diferente. Así es. Bien. Ok, perdón, tenemos que terminar. Sí, se terminó, así es que esto se trató el podcast Entre Hermanos del viaje Uruguay y Argentina. Antes de terminar, un saludo a todos los que nos están viendo, a las personas de Uruguay, a las personas de Argentina que también pueden ver este podcast. Una bendición compartir con ustedes. Cada uno de nosotros está sumamente agradecidos. Entonces, un gran saludo si nos ven. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Muy bien. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias. Ok, y ahora viene la pregunta bonus. Es del episodio 2 del podcast, no la mencionamos. Ok, entonces, ¿sabes que todos los conflictos como culturales en este departamento han sido entre colombianos y hondureños, pues? Cuidado. No, ok. Amiga, ¿cómo? Es que la gente no va a entender Quizás tanto, que pero puedes es algo... Quizás puedes explicar a todos los demás colombianos cuando regresas de Honduras cómo es la diferencia de cultura para que puedan comunicarse mejor. No sé. Sí. Voy a dar todos los Una secretos. pregunta más leve para la pregunta bonus. Sabemos que hay conflictos siempre entre personas y en el campo misionero realmente una de las cosas es que causan los misioneros volver es conflicto con otros misioneros o no saber cómo resolver conflicto. Un ejemplo, cualquier persona, un ejemplo de un choque cultural entre el equipo, porque tenemos cuatro culturas diferentes. 5 estando allá. Entonces, un ejemplo de puede ser de cualquier cosa, pero un ejemplo de choque cultural o de lo que sea, no sé. La verdad, no. No había ningún choque, ningún conflicto, no todo suave, fácil. Ah, qué bueno. De mi parte, no. Tal vez, bueno, quizá puede ser como, es que no era como conflicto, ¿verdad? Como al momento de cocinar, la última semana, era como cada uno Hacía su le plato. ponía de forma diferente, entonces al final lo que decidíamos era,
ok, hoy día tú vas a ser la líder de cocina y nosotros si nos pides la cebollita cortada en cuadritos, la cortamos en cuadritos. Cuatro culturas significa Sí. 4 estilos sí. de comida. de comida diferente. Quizás cuando cocinamos, por ejemplo, Anita era como la líder, entonces era como, chica, necesito esto, ya, ok. Monte ¿Cómo de lo arepas. quieres? La cebolla cortada en cuadritos, en rodajas, en la mitad. Es que la verdad, Javi, se dio mucho ante nosotros porque Chile, Argentina, Uruguay tienen gastronomías, si no son iguales, pero un poco similares. Comería pasta todos Entonces, los días. Sí, entonces ya nosotros como pasta, pizza, queríamos variar un poquito, entonces ella sí nos consentía en ese caso como, ¿qué quieren comer ustedes? Y también fue una bendición. Ella con su amor ante nosotros en ese aspecto, pero sí. Bien, bien. Pero quizás en la cocina era como, Sí. ok, Eso es un ejemplo, ¿no? Porque las cosas diarias que pensamos que son normales para todo el mundo, así que nos damos cuenta que no, es para cada persona tiene otro normal que nosotros. Es que- Yo creo que una de las cosas que chocamos fue en la cuestión de muchas veces la planeación. de ¿Cómo planear? Sí, ¿Qué tan flexible deben ser? Sí, a veces la idea tuya es mejor, la idea mía es mejor, la forma en que lo dices, la forma en que lo pides. Por ejemplo, en mi cultura es, me abres la puerta y ya lo estoy pidiendo, por favor. Pero en otras culturas ya es, sabemos. ¿me puedes abrir la puerta, por favor? Ajá. Porque así no nos entiende. Entonces, en ese caso como mexicano y ellos del sur de América, incluso Majo, que no está acá, era de que yo a veces decía las cosas muy golpeadas y a veces en esa forma podía generar ya una fricción. Entonces... Simplemente la manera en pedir o hablar o decir como mi manera de preguntar a veces a otros, incluso a norteamericanos, a estadounidenses, puede ser como estoy diciéndote, eso es la verdad, y simplemente estoy intentando expresar mi opinión del asunto. Mi esposa es introvertida y yo extrovertido, entonces tenemos ese tipo de conflicto, aún entre la misma cultura, entonces entre más culturas, que en mi experiencia, Ecuador y Colombia son más respetuosos en su manera de hablar, como usted, y como todo bien, no sé, bien dicho, mientras Centroamérica, México a veces son un poco menos formales. Directos. Más No, yo directos. creo que otra de las cosas que el Señor trabajó en todos fue la humildad. Fue la humildad a escucharnos los unos a los otros. Porque era bien cierto que todos teníamos diferentes formas de pensar, pero la idea era predicar el Evangelio. Todos teníamos el mismo deseo que las cosas salieran bien, y era también decir, bueno, seamos humildes, y si esta opción parece mejor y todos la están planteando, pues bueno, hagámosla así. Pero también en otra parte era la humildad de decir, tenemos que cuidar la visión del viaje. Porque lo que vivimos allá fue de que los pastores tenían tanto deseo de que llegara un grupo misionero, que los ayudaran, que hicieran diferentes actividades, que en cierta forma poco a poco parecía que el viaje se desviaba Como del enfoque. meterse en actividades en vez de movilización. Exacto. Eso Entonces, es difícil para las iglesias captar la visión de que como movilizamos a la iglesia, no solo como hacer actividades o como eventos. Pero bueno, ok. Y eso creo fue la pregunta bonus. La pregunta bonus. Creo que ya ganamos al anterior récord de pregunta bonus más larga. Así es. Sí, bien. Ok, muy bien. Ok, gracias Eso es todo, amigos. chicos.